Si sucede, Juan, ¿verdad? Y esto para, ¿verdad? Pues como un método de prevención. En la charla anterior tuvimos el problema de que se cayó el Zoom. Parece Ujú. que hubo un problema con la aplicación. Ahora mismo tú eres co-host de la charla, así que si yo soy el principal, yo soy el host, pero si yo me voy de la charla, tú sigue hablando porque la charla va a seguir grabándose y el Facebook Live va a seguir ¿verdad? Pasando. Yo Ok, lo que hago es que me retomo de nuevo, me uno de nuevo a la conversación, pero tú te mantienes hablando y eso, porque fue que tuvimos ese problema con la charla pasada. ok. Voy entonces a entrar al Facebook Live para comenzar la charla. Bueno, saludos y bienvenidos a otro martes de charlas de científicos al servicio en línea. Que te saluda Elvin Estrada, coordinador de los proyectos educativos en ciencia para Ciencia Puerto Rico. Y antes de presentar al científico para la charla de hoy, quiero agradecer a los estudiantes y educadores de la escuela Manuel Martínez Dávila de Vega Baja, que varios de sus estudiantes van a estar y educadores van a estar participando de esta charla. Y para el tema de hoy, y hoy vamos a hablar, ¿verdad? de cáncer, ¿verdad? De la biología y de la ciencia detrás del cáncer, tenemos a Juan Manuel Vázquez, que nos va a estar presentando el tema la evolución de resistencia al cáncer en mamíferos gigantes. Así que, Juan, te paso los micrófonos y gracias. Gracias. Pues saludos a todos y bienvenido a la charla de hoy. Como ya Luis me introdujo, voy a hablar un poquito más de mí. Um, Primero que nada, yo soy originalmente de Puerto Rico, nacido y criado en San Juan, pero mi familia originalmente es Toalta, así que, o sea, mi corazón está en los dos municipios, donde originalmente hay, o sea, disfruté de hacer cosas como ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, a mí me encanta navegar, me encanta ir por el campo y también me encanta la música. Y también una cosa que a mí me interesó cuando era joven era el cáncer, porque ya como me imagino que varios de ustedes saben, los puertorriqueños, nosotros sufrimos de una tasa de incidencia más alta de cáncer que lo que se espera a través de, por ejemplo, Estados Unidos. Así que muchos de mis familiares sufrieron de cáncer, algunos murieron. Y por eso es que yo me meto entonces a la ciencia para tratar de ver qué es lo que yo puedo hacer para resolver el cáncer, ¿verdad? Y para eso fui a la Universidad de Rochester, donde tú ves aquí una foto mía en el frío Perú con todos los compañeros míos de laboratorio, donde estudié envejecimiento y cáncer en diferentes organismos, en particularmente en ratones y en los naked mole rats, los ratones topo nudo. Um, y estos son unos animales que, aunque son el mismo tamaño de los ratones común y corrientes, ellos viven 32 años en vez de los 3 años que los ratones común y corrientes viven. Así que son un modelo bien interesante para estudiar cómo el cáncer y el envejecimiento evoluciona a través del tiempo en diferentes especies. Y es esa pregunta de la evolución de cáncer que me trae entonces a la Universidad de Chicago, donde estudié en ballenas, elefantes, murciélagos y hasta en tortugas, cómo el cáncer y cómo mecanismos para resistencia al cáncer evolucionan. Y de eso se va a tratar la charla de hoy.
Ahora mismo me encuentro en la Universidad de California, Berkeley, donde estoy trabajando como postdoc en estudiar la evolución de envejecimiento, particularmente en los murciélagos. Y si tuviesen alguna pregunta más sobre eso, me pueden hablar después de la charla de eso. Unos palabras de vocabulario esencial para el día de hoy. Yo voy a hablar de todo esto en detalles, así que yo no voy a asumir que ustedes saben estas cosas, pero si ya saben de esto de alguna clase o de algún periódico, entonces va a estar un poco más cómodo con la charla. Pero para hablar, algunas de los caracteres de cuales vamos a hablar hoy son las células, que son los componentes de vida de cual toda vida se compone, el ADN, que es el ácido ribonucleico, o sea, una palabra ahí, pero lo importante es que ADN es la molécula que tiene toda la información para la vida, ¿verdad? De construir la proteína y cuándo y cómo se construyen. Los genes, el ADN contiene los genes, que son las secuencias de ADN que tienen esas instrucciones, y el genoma es la palabra que significa la colección de genes, ¿verdad? Un árbol filogénico, sí, que vamos a hablar más tarde, es nada más que un árbol familiar de diferentes especies. Y entonces, claro, el cáncer, el star de nuestro show de hoy, que es un desorden celular donde se pierde control de los crecimientos normales de tejido y células y que entonces forma tumores. Ok, muchas palabras, pero ahora vamos a empezar el cuento. Y el cuento de hoy es cáncer, que siempre empieza con una célula. Y todas las células en el cuerpo tienen alguna probabilidad de ser cancerosas, que es intrínseco al tipo de célula de cual hablamos. Y entonces, a través del tiempo, las células van acumulando daños, que entonces causa que esa célula normal se convierte en una célula cancerosa, y que esa célula cancerosa empieza a dividirse, crear un tumor y entonces crear el desorden que nosotros conocemos como cáncer. Normalmente, aquí hay un muñeco de una célula normal y entonces dentro de esa célula hay el núcleo, que entonces es el compartimento celular que contiene el ADN, y este ADN tiene genes adentro que entonces tienen una estructura así. Hay un promotor que entonces una secuencia de ADN que promueve la expresión de este gen, y hay los cantitos del gen donde se expresa entonces la secuencia en particular que va a construir una proteína a través de los mecanismos de transcripción y traducción que ustedes aprenderán entonces más detalle en algunas de las otras charlas o que ya aprendieron en una charla previa. Y entonces lo interesante es que cuando uno vive, ¿verdad? Uno vive la vida y de repente uno va a la playa, no se pone filtro solar, uno empieza a acumular daños a las células, ¿verdad? Y estos daños entonces atacan al ADN, que entonces causa unas mutaciones. Y una mutación es nada más que un cambio de ADN. Si originalmente hubo una secuencia, ahora la secuencia se cambia para ser un poquito más distinta, y lo que pasa es que a veces esas mutaciones hacen algo y entonces pues la célula lo repara, o la célula en vez de reparar el daño lo deja ahí porque no afecta nada importante, pero a veces esa mutación cae en un lugar importante que cambia la proteína de lo que era antes. Y son estos cambios a través de la vida de una que entonces causa lo que nosotros llamamos ahora el modelo multietapa de desarrollo del cáncer, que es que a través del tiempo un cáncer normal van acumulando daños y se convierte en una célula precancerosa, que entonces después de un daño más se convierte en una célula cancerosa. Pues la pregunta entonces natural es, si así es como pasa el cáncer siempre, entonces, ¿por qué no todo el mundo tiene cáncer todo el tiempo, verdad? Porque nosotros vamos acumulando daños a través de la vida entera. Pues la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? De cómo las células previenen el cáncer, es que ya tenemos unos genes cuyo propósito es nada más para el cáncer, ¿verdad? Así que aquí tenemos un esquema de una célula que va acumulando daños hasta formar un tumor. Pero entonces, cuando estos daños iniciales ocurren, estos genes supresores tumorales se expresan y entonces crean proteínas cuyo propósito es matar la célula precancerosa, ¿verdad? O reparar el daño para ir de esta célula aquí, o sea, medio matar a una célula normal,
O entonces va y detiene el crecimiento de la célula y frisa la célula básicamente. Así que esa célula ahora, aunque todavía está vivo, es como un zombie. O sea, se para ahí y no puede hacer mucho más nada en la vida. Pues nosotros tenemos este mecanismo, ¿verdad? Y usualmente cuando uno dice un daño mutagénico que causa cáncer, ¿verdad? Es que uno de estos genes es el que se daña. Y con cada gen de estos supresores tumorales que se daña, uno va aumentando poquito a poco esa célula hacia el cáncer. Pues entonces, ¿qué aumenta el riesgo de cáncer, verdad? Porque todos nosotros entonces estamos ahora mismo vivos y saludables, pero algunos de nosotros vamos a tener cáncer y algunos de nosotros no. Pues una cosa, ¿verdad?, que todo el mundo le interesa es, o sea, el comportamiento que uno tiene en la vida, si uno bebe demasiado, si uno usa demasiada, si uno come demasiado, si uno no hace ejercicio, toda esa cosa también añade al riesgo de cáncer de uno. Pero lo más esencial de lo que causa el cáncer entonces es la cantidad de células que tú tienes en tu cuerpo y el tiempo que tú tienes para desarrollar cáncer. Y vamos a empezar entonces con la primera de esas dos cosas. Es la más intuitiva a la gente, ¿verdad? Si tú eres más, todas las células, no solamente en los seres humanos, sino a través de todos los animales. Si es una célula de hígado, el célula de hígado de un ser humano es el mismo tamaño de una célula de hígado de elefante, de murciélago, de ratón, de todo el mundo, ¿verdad? Las células, por su funcionalidad, ¿verdad? Tienen que ser algún tamaño. Si son demasiado grandes, o sea, no trabajan, y son muy pequeños tampoco. Así que entonces, si todas las células son del mismo tamaño entre los seres humanos, ser más grande va a querer decir que tú tienes más células. Y con lo más células que tú tienes, con cada evento mutagénico que ocurre en tu vida, vas a tener una probabilidad más alta de tener un evento en alguna célula tuya que entonces causa que esa célula se convierta en una célula precancerosa, ¿verdad? Y por ende, a través de la vida entera de estas dos personas, el persona pequeño y la persona grande, la persona más alta tiene un riesgo más grande de que en algún instante de la vida va a desarrollar cáncer, ¿verdad? Y para que ustedes tengan una idea de o sea, cómo esto se parece, si tú eres más alto que 5 pies y 5 pulgadas, con cada pulgada extra vas a tener alrededor de un 10% de riesgo de cáncer más. Así que pues, sorry para la gente bien alta. Entonces, cuando se trata del tiempo, ¿verdad? Esto también es bien intuitivo a la gente. Cuando tú eres un bebé, todas las células son normales, pero a través de los años, mientras tú vas haciendo y viviendo la vida, tú vas acumulando células que acumulan daños, y esas células entonces siguen acumulando daño hasta eventualmente ser cancerosas. Y entonces nosotros tenemos data de esto bien riguroso. Esto es del National Cancer Institute, de un programa que se llama SEER, que es el programa que monitorea cáncer en Estados Unidos. Y tú puedes ver que por todos estos diferentes tipos de cánceres, a través de la edad, ¿verdad? La edad es lo que causa el aumento de la incidencia de cáncer, ¿verdad? La gente joven usualmente no le da cáncer, pero la gente vieja usualmente mueren de cáncer. Pues ya hemos discutido entonces que ser más alto o ser más viejo, vivir más viejo, aumenta tu riesgo de tener cáncer en tu vida, pero nosotros no somos los únicos animales cuales les da cáncer, ¿verdad? Los ratones, los perros, los elefantes, a todos los animales que tienen más de una célula, tienen la probabilidad de tener cáncer en algún instante de la vida, ¿verdad? Y por ende, cáncer, hacer este desorden fundamental de la vida multicelular, uno pensaría que, dado la cantidad de diferentes tamaños, ¿verdad? Y de diferentes expectativas de vida en los animales, habrá un rango igual de grande de diferencias en cuánto uno vive, en el riesgo de cáncer de uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los murciélagos, aquí los ratones son los puntitos rosáceos. Entonces aquí están los perros, el ser humano es bien longevo dado el tamaño, los elefantes y la ballena, ¿verdad? Pues entonces uno esperaría que animales en este área aquí, como son tan grandes y igualmente son bien longevos, uno esperaría que los elefantes estuviesen muriendo del cáncer a tutiplén, ¿verdad? Como decía mi madre, todo el tiempo.
Y entonces, ¿cómo eso se vería, verdad? En una data, si uno entonces trata de investigarlo. Pues uno podría ver los cadáveres de los diferentes animales, ¿verdad? Y ver cuántos de esos cadáveres tienen tumores al tiempo de morirse. No importa de qué murieron, ¿verdad? Si se murieron del corazón o si se murieron porque alguien lo cogió y lo comió, está bien. O sea, vamos a ir a ver si ese cadáver tuvo un tumor. Y entonces uno ve con la tamaño de, ¿verdad? En gramos del animal y la esperanza de vida de ese animal. Y si hay una relación entre tu porcentaje de cadáveres con tumores, es decir, de tu riesgo de cáncer con tu tamaño y tu vida, uno vería una gráfica así, ¿verdad? Una relación lineal donde los animales pequeños y poco longevos están aquí a la izquierda y los animales aquí altamente riesgosos de cáncer estarían por acá de la gráfica. Pero lo que uno ve en realidad cuando uno coge esta data es una línea así, donde estos son puntos de diferentes especies de animales cuales tenemos esta data de porcentaje de cadáveres con tumores, pero entonces cuando uno ve cuál es la regresión, ¿verdad? The linear regression, como dicen en matemática, de cómo estos diferentes puntos se relacionan, no hay relacionamiento entre el tamaño y la esperanza de vida de un animal y su incidencia de cáncer. Que es decir, en algún instante dado del proceso de evolución, cuando un elefante se hace un elefante, ¿verdad? Y un perro se hace un perro y un ratón se hace un ratón, hubo un proceso para seleccionar elementos para resistir el cáncer que viene con el tamaño grande. Y esto se conoce como la paradoja de Peto y se conoce así porque un científico, Ricardo Peto, en Inglaterra fue de los primeros en describir este proceso, ¿verdad? Esta paradoja de que los animales grandes deberían tener grandes cantidades de cáncer, pero no lo tienen. Pero aunque uno sabe que entonces que la razón es la evolución, ¿verdad? Uno no sabe el mecanismo por la cual la evolución evolucionó, ¿verdad? La resistencia al cáncer. Solamente sabemos que hay genes supresores tumorales, ¿verdad? Pues fácilmente uno podría evolucionar la secuencia, ¿verdad? Si uno tiene una herramienta, ¿verdad? Que puede hacer el trabajo, uno puede mejorar la herramienta para hacer el trabajo mejor, ¿verdad? Así que es posible que entonces estos animales tengan unas secuencias de genes supresores tumorales que son superiores a, por ejemplo, los de los ratones o los de los seres humanos. Igualmente, si tú lo que necesitas es mover más carga de un lado a otro, ¿verdad? En vez de comprar más, ¿verdad? Secuencia y comprar un carro más caro, uno coge más carros, más ruedas, uno coge un camión, ¿verdad? Así que también otra manera de evolucionar resistencia al cáncer es duplicar el gen original que suprimía el cáncer para tener dos copias y ponen de doble la dosis o una dosis que se puede cambiar si es necesario, ¿verdad? Uno que está desactivado al principio, pero si hay un riesgo de cáncer, se activa, ¿verdad? Como un backup. Y hay un montón de data que se ha hecho ya para descubrir evolución de secuencia, pero entonces nosotros vamos a enfocar hoy en duplicaciones de genes, que fue mi trabajo doctoral. Así que si un mecanismo posible para suprimir el cáncer que tienen mamíferos grandes, ¿verdad? Es duplicar la copia de los genes, entonces hay la pregunta obvia, ¿habrán más copias, ¿verdad? De estos genes supresores de tumores en mamíferos grandes que en mamíferos pequeños? Y cuando uno está hablando de la ciencia, uno tiene que entonces hablar del modelo, ¿verdad? El modelo en el cual uno va a hacer la pregunta. Y pues este es el modelo mío. Y como yo mencioné, un árbol filogenético es el árbol de cómo se relacionan diferentes especies, como el árbol familiar, cómo tú te relacionas con tu primo y con tu hermano. Igualmente aquí tienes un árbol que dice que los elefantes aquí son los primo hermanos de los manatíes, aunque usted no lo crea. También son primo hermanos de este animalito aquí que se llama el Rock Hyrax, que esta foto lo también yo, o sea, es bien chulo, son como el tamaño de un perro. Y para darte una idea de los tamaños de cuál estamos hablando, un elefante es gigantesco, ¿verdad? El manatí es como un orden de magnitud más pequeño y entonces están estas cositas que son como el tamaño de un perro, ¿verdad? Y esta es cómo se relacionan estos puntos rojos.
Cuando uno entonces se va al vecindario más grande a ver cuáles son los familiares de estos animales, ¿verdad? Tenemos aquí sin ninguna marca de color el aardvark. Tenemos entonces aquí otros animalitos pequeños, ¿verdad? Como se ve aquí en azul y en rojo. Y entonces tenemos aquí en Xenarthra, que es un nombre bien raro, y Xen significa animal, o sea, extraño, extranjero, y Arthra, animal, básicamente. Tenemos a los armadillos y también tenemos a ranuras, que también están aquí en esta parte del árbol. Y pues hay genomas, o sea, es decir, hay secuencias del ADN para todos los animales que yo he puesto aquí, además de la ranura. Y eso es bien importante para nosotros porque sin esa secuencia de ADN nosotros no sabemos cuáles son los genes que tiene un animal, ¿verdad? Pero con estas herramientas ahora nosotros podemos buscar cuántas copias hay de diferentes genes aquí. Pero si uno ve este árbol, uno se pregunta, pero Manny, ¿por qué tú escogiste esto? Porque el elefante es el único animal grande, ¿verdad? Así que cualquier cosa que tú ves en todo aquí puede ser, o sea, uno no sabe si es algo que ocurrió en ese animal porque es de un elefante ser un elefante, ¿verdad? Un gen que se duplicó no necesariamente necesita ser para suprimir el cáncer. El gen que se duplicó quizás sea para darle la piel, ¿verdad? Lujosa de ese elefante. Pero habían otros ancestros grandes en esta familia, que es lo más interesante para mí. Este animalote, ¿verdad? Este monstruo es el ancestro del Rock Hyrax de hoy en día. De esta cosita como un tamaño de un perro, tenía aquí una cosa que es el tamaño de un rinoceronte, básicamente. Y aquí tienes un monstruo que es el tamaño básicamente de un elefante. Y eso es la ranura, o sea, una ranura extinta que se encontraba en la América. Es decir, antes estos dos animales pequeños tenían ancestros grandes. Así que estos ancestros, también como el elefante, hubiesen tenido que suprimir el cáncer de alguna manera. Así que nosotros podemos entonces reconstruir del ADN de estos dos animales cuál fue la ADN más probable de estos dos animales para ver si ellos también tenían duplicaciones de genes. Igual en la inversa, es bien interesante, los ancestros de elefantes eran pequeños. O sea, es básicamente hoy en día, en los últimos millones de años, que los elefantes fueron de ser más el tamaño de un perro, básicamente, un perro grande, hacer, o sea, el tamaño de un elefante, ¿verdad? Y los manatíes ancestrales eran también gigantescos. Esto es un manatí que existía hace unos millones de años, coetáneo con los seres humanos, los primeros seres humanos, y es el tamaño de un elefante esencialmente. Pero como si ustedes han visto un manatí, todavía no son pequeños, es que son más pequeños. Pero el ancestro de estos dos era también grande. Sí, aquí hay otro árbol familiar de cómo se relacionan estos animales, pero ahora hice un cambio. Ahora las ramas, si son más largas, indica un cambio rápido. Si son más pequeñas, indica un cambio pequeño. Y aquí lo puse en colores, los cambios de tamaño corporal. Y como yo ya dije, hay unos animales pequeños, Proboscidea es el ancestro de elefantes y animales grandes, ¿verdad? Tethys es el ancestro común de elefantes y manatíes. Penongulata es el ancestro de elefantes, manatíes y el Hyrax. Y Xenarthra, como ya te dije, el ancestro de las ranuras y los armadillos. Y como uno puede ver, entonces hay aquí en este árbol varios instantes donde hubo un cambio de tamaño de grande a pequeño, de pequeño a grande, que nosotros podemos usar con los genomas para ver entonces cuando hubo un cambio de pequeño a grande, cuáles genes se aumentaron de cantidad y cuáles se disminuyeron de cantidad. Y cuando hubo un cambio a la inversa, ¿verdad? Un cambio de grande a pequeño, sí hubo un cambio en cantidad de genes que tenían. Y aquí es lo que como la data aparece, ¿verdad? No se parece, a veces uno en la ciencia dice una cosa bien grande, entonces cuando uno lo ve, o sea, uno mira la data y dice, ¿y ahora qué, verdad? O sea, hay un montón, te tengo aquí un árbol con un montón de números y uno no sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero el punto aquí es que en cada rama, estas son la cantidad de genes que se duplicaron, ¿verdad? Y en color aquí, lo más oscuro que se pone azul, más grande era el animal.
Y como uno puede ver, entonces, aquí hay un montón de duplicaciones en los otros animales que de verdad no nos interesa tanto porque eran pequeños y se mantuvieron pequeños, pero no hubo tantas duplicaciones como hay aquí en las ramas que dan hacia los elefantes, ¿verdad? Aquí hay un montón de duplicaciones que son, o sea, al garete. Y aquí hay unas duplicaciones bien pequeñas, bien, o sea, curated, por así decirlo, que son bien particulares. Y cuando uno ve, ok, pues entonces hay aquí como 100 genes, nosotros podemos coger esos 100 genes y hacer la pregunta, ¿y en qué rutas genéticas ellos se encuentran? O sea, ¿qué están haciendo en la célula de esos genes? Esto es lo que se encuentra. Y pues si ustedes son de intermedias, quizás no conozcan todos estos términos, si están en biología o AP biología, se van a empezar a reconocer esto, pero deben recordarse que siempre nosotros estuvimos hablando de daño de ADN de que causa cáncer. Meiotic recombination es básicamente cuando las células se dividen para hacer los niños. Telomere maintenance, los telómeros son uno de los procesos que causa cáncer, ¿verdad? Si uno pierde los telómeros, eso para que el cáncer pase, pero entonces también es importante para las cosas grandes ser grandes porque estos telómeros se van acortando cada vez que una célula se divide. Y otras cosas, ¿verdad? Todas estas cosas son procesos que previenen el cáncer o que son íntegros o sea, al desarrollo del cáncer. Y pues quizás sea sorprendente a alguien ver que todo esto, o sea, ver que la data es tan perfecta, ¿verdad? Uno ve esto y si uno es un científico de cáncer, uno ve, bueno, cada uno de esos términos tiene que ver con cáncer, ¿verdad? O sea, esto parece ser fatulo, es imposible que esto sea verdad porque es demasiado perfecto. Pero entonces, así que se hace la próxima pregunta, ¿esos genes que se duplicaron son de verdad o son, o sea, unos fósiles de genes que se duplicaron y entonces murieron, pero se conservaron el ADN, ¿verdad? ¿Cuáles de esos genes de verdad están funcionando y cuáles no están funcionando, ¿verdad? Pues aquí está la data. Esto es el nivel de expresión celular en cada célula de cada uno de estos genes. Y esto es ¿verdad? Estuvimos hablando de cientos de genes. Yo cogí solamente uno, creo que 12 aquí o 15. Y entonces hice la pregunta, ok, pues de este número de genes, ¿cuántas se están expresando y cuántas no se están expresando, verdad? Y como tú ves, todas las copias de estos genes tienen algún nivel de expresión, ¿verdad? Es decir, no son fósiles, están funcionando, se están creando un ARN, que es entonces la molécula intermediaria entre el ADN y la proteína, ¿verdad? Lo que entonces conlleva las instrucciones, las copias de los planos, ¿verdad? Que entonces los ingenieros de la célula usan para crear las proteínas y todas están expresas. Así que todas están funcionando. Y esto es en los elefantes. Pero igualmente, aunque no he demostrado, estas todas están duplicadas, no solamente en el elefante, sino también en los manatíes. Varias de estos genes están duplicados y trabajan. Que es decir, entonces, si están duplicados en manatíes y están trabajando, los manatíes tienen una resistencia al cáncer superior a lo que uno esperaría y los elefantes también tienen una resistencia al cáncer. Pero lo más interesante de todo esto es que para algunos de estos genes nosotros tenemos drogas nuevas que hacen mímesis, o sea, que imitan al gen en particular que estamos hablando. Por ejemplo, SOD1 es un gen que está involucrado en suprimir los oxidantes dentro es un gen antioxidante, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es importante comer antioxidantes, ¿verdad? Para prevenir el cáncer y para mantener la juventud y cosas así. Aunque importantemente, eso se encuentra en toda la comida, así que no le importa que uno necesita inyectárselo por vena, ¿verdad? Eso tú comes algo saludable y ya está. Así que no necesitas tomarte ninguna píldora para conseguir más oxidantes. Pero el punto es, ¿verdad? Que para algunas de estas cosas, estas son unos genes que hay drogas para anticáncer que son nuevas, que son en particular para prevenir, para parar el cáncer. Pero aquí hay un animal y varios animales con el manatí también que tienen básicamente una alta dosis constante de esta droga. Que es decir, quizás existe la posibilidad, ¿verdad?, que algunas de estas drogas se pueden usar para prevenir el cáncer, no solamente para tratarla.
Pero eso es entonces una pregunta para el futuro, ¿verdad? Para otra generación de científicos, quizás como ustedes, ¿verdad? O para entonces trabajar con las farmacéuticas, para entonces ver si es posible que algunos de estos genes y algunas de estas drogas nuevas se pueden darle a la gente para prevenir el cáncer, no solamente para curarla, ¿verdad? Y pues en conclusión, para que ustedes lo puedan mantener en la mente para el futuro, tanto los elefantes como otros mamíferos grandes, ambos vivos y extintos, tienen unos riesgos elevados de cáncer por su tamaño, además de su longevidad. Y estos mismos evolucionaron copias adicionales de genes relacionados al mantenimiento celular y supresión de tumores. Y estas copias funcionan, causan que hayan altos niveles de estos genes activos en las células, y estas son células normales y no son células cancerosas, son células, o sea, cogido de un elefante, de la sangre de un elefante, y para ver los niveles de diferentes genes, cómo están expresos. Y por ende, quizás sea posible tomar preventivamente algunas drogas que imitan a estos genes para prevenir el cáncer humano, pero eso es una pregunta entonces para la próxima generación. Y pues con eso, entonces, quiero agradecerle a la gente que me ayudó con toda esta investigación. Mi jefe en la Universidad de Chicago, Vincent Lynch, que ahora se fue a la Universidad de Buffalo o the State University of New York, Buffalo. Alguna gente en el laboratorio con cual yo trabajé. Aquí está Stephanie Bulls, Mirna, Eric Chen y yo mismo con Barnett. Y Servan Fíquez entonces se fue del laboratorio hace tiempo. Entonces también quiero agradecer no solamente a Ciencia Puerto Rico por todo el gran trabajo que ellos hacen aquí con la comunidad, sino también Geoscience Academy, que es un programa sponsored by Ciencia Puerto Rico, además por algunos fundadores como Giovanna y Mónica, que de verdad a mí me trajo, me trajo a este servicio para entonces empezar a hacer charlas con Puerto Rico y tratar de, ¿verdad?, mejorar la juventud de mañana y de compartir un poco de la ciencia cual hacemos, para que entonces no sea yo aquí en un laboratorio, como ya ven, haciendo nada más con mi vida. Gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente. De verdad que la disfruté muchísimo. Como te comenté antes de la charla, yo sabía que esta charla me iba a traer muchos recuerdos. Así que voy a comenzar. Antes de pasar a las preguntas, tengo dos preguntas bien buenas en el chat, pero antes de pasar a esas preguntas y les exhorto ¿verdad?, a los estudiantes que están participando que dejen cualquier tipo de pregunta, sea una pregunta básica, sea una pregunta más personal para Juan de su carrera o de la información que él nos ha compartido. Pero yo quiero comenzar. ¿Cómo tú te entusiasmaste o cómo tú te interesaste por este tema tan particular? Porque este es un tema dentro, ¿verdad?, del estudio de los mamíferos y dentro del estudio de su biología. El estudiar este tema en particular es bien específico. Sí, no, o sea, lo curioso es que hay varias cosas en la ciencia, ¿verdad? Que si uno coge la misma tema que yo estoy hablando, pero lo pone en otro contexto, de repente me aburro y no puedo con ella y no puedo escucharlo, ¿verdad? Así que hay mucha de la biología básica, por ejemplo, aquí, o sea, la verdad cruda es que a veces aburre un poco, ¿verdad? Hablando de la proteína X y entonces el aminoácido en particular, si tú lo cambias por uno del número 1 de 24, de 20, hace X, si lo cambias para el segundo, ¿verdad? Aburre a veces. Pero lo importante es encontrar esa pasión para una pregunta grande y entonces ver todo lo demás como herramientas, ¿verdad? Como yo les mencioné al principio, mi familia, o sea, casi todo el mundo en mi familia murió de cáncer. Hay cosas en la vida, hay pocas cosas en la vida que entonces le motivan a uno más que la venganza, ¿verdad? Así que es una venganza hacia el cáncer. Así que por eso yo entré entonces a la ciencia, ¿verdad? Con un entusiasmo para curar el cáncer, pero entonces encontré que como que el research de cáncer es un poco aburrido a veces, ¿verdad? Depende de uno. Pero para mí en particular, lo que más a mí me interesó no era tanto, ok, nosotros conocemos que esto es un gen de anticáncer y vamos a estudiar cómo podemos mejorar ese gen
también a mí lo que de verdad me interesó es, hay animales que ya hicieron este trabajo, que la evolución ya perfeccionó algunos genes y que ellos ya no tienen altos niveles de cáncer y por ende, o sea, ya si uno investiga ese animal en particular, uno no necesita hacer la letanía del trabajo que hace un montón de gente en estudiar un gen en particular y hacer mutación y hacer cosas así. No, vete al animal, o sea, ¿cuántos de ustedes quieren trabajar con elefantes todos los días, verdad? Yo trabajo ahora con murciélagos, que son, o sea, aunque ustedes pueden entonces no querer los murciélagos viven en áreas bien interesantes y por ende yo me paso, o sea, ahí por el yunque, por ejemplo, o por diferentes áreas raras, hacer mis investigaciones, que es súper chulo. Sí, que ese trasfondo es bien interesante porque dentro de, ¿verdad? Dentro de la investigación de cáncer, que es, como tú dices, es abrumadora porque la información que sale todos los días es mucha, pero el encontrar ese nicho de estudiar, ¿verdad? Esos mecanismos que ya gracias a la evolución pasaron en otros animales, tratar de estudiarlos y entenderlos para beneficio de nosotros, pues es algo de mucho beneficio para los seres humanos. Así que eso está extraordinario. Ahora bien, vamos a las preguntas que tenemos aquí. Voy a comenzar con de las más básicas, ¿verdad? Y son de tu presentación, con las más básicas a las más un poquito más complejas. Yari Angelis nos pregunta, ¿cómo los animales disminuyeron su tamaño? Sí, no, es bien interesante porque todavía hay científicos que se preguntan eso mismo. O sea, eso es una pregunta que aunque para ti sea quizá un poco básica, es una pregunta que todavía existe en el campo, porque animales existen que son grandes y animales que existen que son pequeñas. Y una de las respuestas, ¿verdad?, que existen es básicamente ser grande conlleva un costo. Es lo más, o sea, el primer animal, ¿verdad? Era un animal que tenía 2 o 3 células. Así que la mayoría de los animales son pequeñas. Es crecer el tamaño que entonces conlleva un costo, ¿verdad? Necesitas comer más y necesitas suprimir el cáncer y necesitas entonces, al ser grande, te da más calor. Así que también necesitas entonces sudar más. Así que hay un montón de cosas que conllevan un costo para ser grande y la ventaja de ser grande es más difícil para algo otro comerte. Por ende, si eres grande, no vas a tener tantos predadores como antes, pero tienes que seguir comiendo y tienes que crecer y tienes que evolucionar todos estos mecanismos anticáncer. Y si no lo evoluciona, o sea, si después de décadas y generaciones esos mecanismos no aparecen, entonces va a haber una selección para que vuelvas a disminuir en tamaño, ¿verdad? Y con ese tug of war, ¿verdad? Entre un lado y el otro hablando, eventualmente uno llega a un equilibrio que es el tamaño del animal hoy en día. Claro, sí, que básicamente el extremo en la evolución fue llevando a que las cosas más grandes fueran disminuyendo el tamaño por la disposición de los recursos que habían. Por ejemplo, el Sí. oxígeno, la comida, eso que él mencionó, ¿verdad? De los depredadores, etcétera, pues fue haciendo que los animales fueran más pequeños para que entonces esos animales que disminuyeran en tamaño pudieran sobrevivir mucho más. Así que eso es básicamente eso es lo que Hay, pasó. hay un patrón bien interesante que se llama The Island Effect o el efecto de la isla. Ujú. Y es que los animales que dentro de los continentes son grandes, cuando se migran a una isla y hay una población en una isla, esa población de la isla se convierte bien pequeño por alguna razón. El mejor ejemplo que yo tengo es que había esos elefantes que yo enseñé es de unos fósiles que existían en una isla. O sea, cerca de Rusia, creo. Que entonces esos elefantes eran pequeños, súper pequeñitos, y es porque en las islas, ¿verdad? No habían tantos árboles como hay ¿verdad? En las selvas del continente, y por ende no hay tanta comida, y por eso creemos que o sea, se hicieron más pequeños. Ok, tenemos aquí una pregunta y esta tiene que ver, ¿verdad? Porque básicamente tú mencionaste que a mayor tamaño en un mamífero, pues mayor la probabilidad, ¿verdad? De que pueda desarrollar cáncer. Y entonces, Jan nos pregunta, ¿por qué entonces los niños tienen, ¿verdad? Se diagnostican con cáncer. ¿Pueden los niños desde la barriga de su mamá tener cáncer?
Sí, no, y es una pregunta, ¿verdad?, que para mí me toca el corazón, porque, ¿verdad? Yo que tengo, mi prima tuvo cáncer de cerebro cuando ella era joven. Y la respuesta es que, o sea, todo es un juego de azar en la genética. Cuando una mamá y un padre hacen un hijo, ¿verdad? Genéticamente hablando, entonces ese feto o sea, original tiene genes de la mamá, genes de los padres y un set de mutaciones. Y esas set de mutaciones es lo que le da más variedad a la vida, ¿verdad? O sea, originalmente todos los seres humanos, por ejemplo, tenían los ojos, o sea, marrones, pero hubo una mutación en alguien que entonces causó que el hijo de esa persona, la mutación ocurrió en el hijo, perdóname, que entonces causó que esa persona tuviese ojos azules, ¿verdad? O algo así. El punto es que no todas esas mutaciones son buenas, algunas son malas. Y desafortunadamente, cuando un niño tiene cáncer, es porque, como yo les mencioné, el cáncer ocurre cuando una por una se van yendo, uno va perdiendo los genes anticáncer, pero si uno nace ya con haber ya sin uno de esos genes, ¿verdad? Entonces el riesgo de cáncer es infinitamente mayor. Y hay genes, mutaciones, mejor dicho, en genes que se conocen, que son famosas, ¿verdad? Que si tú naces con ese gen, es casi garantizado que vas a tener un cáncer de niño. Y o sea, es triste porque no es como si uno pudiese, ¿verdad? Hay tratamientos que están tratando de hacer algo así, de ir a hacer ingeniería genética para curar esas mutaciones. En niños para prevenir un montón de otros desórdenes y patologías. Pero entonces sobre la segunda pregunta de niños en la barriga, sí, también. Y algo que no les enseñan usualmente en la escuela es que 2/3 de los embarazos terminan prematuramente. O sea, miscarriages en inglés. Y algunos de eso es que al niño en la barriga le dio cáncer. Y no es algo, ¿verdad?, que se pudo prevenir, es solamente que hubo una mutación que fue un juego de azar, ¿verdad? Y que no hubo nada que se pudo prevenir, ¿verdad? Claro, y ahí está bien importante. Y esta contestación que dio Juan contesta la pregunta de Josiel Santiago, que dice, ¿el cáncer se puede transmitir solo por genes? No solamente, ¿verdad? ¿Sabe? Esa es una de las variables, ¿verdad? De las cuales se puede desarrollar cáncer, pero también, como él habló al principio de la charla, que también hay una influencia bien grande también del ambiente, de lo que tú comes, de dónde te criaste, la contaminación, ¿verdad? Etcétera, que también puede producir o puede aumentar la probabilidad de que desarrolles cáncer. Sí, y una cosa bien grande es también, o sea, sino, o sea, también farmacéuticos, ¿verdad? Si hay agua que están contaminadas con algo, ¿verdad? A veces esas cosas pueden también aumentar el riesgo de cáncer de uno. Um, y entonces igualmente hay viruses que irónicamente me interesa como se dijo de genes que transmiten, porque hay unos viruses que por algún juego de azar de la vida, ¿verdad? Consiguieron un gen pro cáncer y ese gen pro cáncer es parte del virus y eso es como por ejemplo el Human Papilloma Virus o HPV, que entonces si uno se infecta con eso, le aumenta el riesgo de cáncer porque ya te da un gratis, o sea, consigues un virus y te vamos a dar un gen de cáncer gratis, ¿verdad? Aquí tengo las voy a tratar de unir, ¿verdad? Hay dos preguntas, es la pregunta de Heidelis y la pregunta de Yariangelis. Una me pregunta, ¿los animales marinos pueden tener cáncer? Y la segunda pregunta que la podemos unir, ¿a los animales le da el mismo El tipo de cáncer. cáncer que le da a los seres humanos? Sí. La respuesta a las dos es sí. O sea, todos los animales le pueden dar cáncer. Tenemos ballenas que tienen cáncer, tenemos
manatíes con cáncer, tenemos peces con cáncer y tortugas le da cáncer. Es interesante porque en el agua, en el aire, uno, ¿verdad? Con el COVID, uno ya sabe que a través del aire se pueden transmitir virus, pero como yo le mencioné, hay unos virus que sí también contienen unos genes procancerosos que causan entonces cáncer y se ven un montón de ellas en el agua de mar. No nos pueden infectar a nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros nos metemos al mar y estamos bien, porque estos virus se infectan a animales del agua, ¿verdad? Como las tortugas. Y hay una versión del papillomavirus que nosotros tenemos, el human papillomavirus, pero también están unos de tortugas que causan cáncer de piel en tortugas, ¿verdad? Así que sí, eso. A veces hay unos cánceres que son únicos a un animal, por ejemplo, los Tasmanian Devils, que no sé cómo decir eso en español, son famosos porque tienen una especie de virus, de cáncer que se puede transmitir de un animal a otro, y es el tumor que se transmite de un animal a otro. Es un tumor de nariz y el tumor, por alguna razón rara de la vida, los sistemas inmunológicos de los diferentes animales no pueden distinguir, o sea, ese tumor de las células de ellos, aunque son de diferentes animales. Así que empiezan una pelea, dos Tasmanian Devils se le muerde la nariz el uno al otro, el otro le corta la nariz. Ahora tú tienes células cancerosas que entraron a ese nuevo animal en la nariz y ahora se forma un tumor en esa nariz. Y es la cosa más rara que no le da a ningún otro animal excepto los Tasmanian Devils. Sí, que ese es bien particular y recientemente hubo una atención particular ¿verdad? De los medios de comunicación, mayormente de la ciencia, que cubrieron esos hechos de acá, ¿verdad? Básicamente acá se le conoce como el demonio de Tasmania. Ese es el nombre que acá, no sé si lo recordarán, también había un muñequito de los Looney Tunes que Sí. era básicamente ese. No es así, ¿verdad? Pero básicamente esa es como la referencia para que puedan unirlo. Entonces, hay una pregunta particular y esto es básicamente, ¿verdad? Y gracias a las investigaciones que tú haces, ¿será posible alcanzar la cura del cáncer en un futuro? El problema con curar el cáncer, ¿verdad? Es como preguntar si hay una manera, ¿verdad?, de arreglar un carro. Y el problema es, ¿verdad? El carro se puede romper de un millón de diferentes formas. Se le puede romper la goma, se le puede romper el alternador, ¿verdad? El problema es cuando uno habla de la cantidad, ¿verdad? La complejidad del cáncer. Hay sobre 200,000 proteínas en una célula humana y esa célula entonces lo único que necesita para el cáncer es que alguna combinación de esas 200,000 proteínas cause que esa célula se pierda el control de crecer y empieza a crecer fuera de control, ¿verdad? Así que cuando una vez ya uno tiene varias células en el cuerpo que tiene, o sea, que tienen unas mutaciones, ¿verdad? Algunas de esas combinaciones te va a causar en algunas células cáncer. Y es posible que, o sea, nosotros ya tenemos, ¿verdad? Por la tecnología y el avance del cáncer, maneras de atacar y curar ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de combinaciones de mutaciones, pero el problema es que entonces es un problema, ¿verdad?, de tratar de curar todos los cánceres. Y eso es una pregunta de cómo resolver todas las mutaciones posibles. Y ahí por haber que hay más combinaciones en teoría, ¿verdad?, para causar cáncer que en una célula que hay estrellas en el cielo. O sea, va a ser imposible encontrar una cura para todos los cánceres, pero sí lo que se puede hacer es prevenir el cáncer, y eso es lo que yo me enfoco. Es tratar, si uno no acumula esas mutaciones, ¿verdad? Entonces uno puede prevenir el cáncer porque uno ya nace casi sin la posibilidad de tener cáncer, y uno adquiere las mutaciones que causan cáncer a través de la vida. Veo una pregunta en el Sí, chat que voy a contestar. para ir terminando, esa sería la última pregunta. Ok, pues sí, todos los tratamientos originalmente de cáncer eran de plantas, y para la pregunta de Edielis, que pregunto, y también para como me encantó esta pregunta última para entonces wrap up.
hay animales que parecen ser que no le da cáncer. Por ejemplo, las ballenas, ahora mismo yo estoy estudiando los murciélagos porque hay una especie de murciélagos que no le da cáncer, le da menos cáncer, ¿verdad? Y todo el research que yo he hablado de hoy es, no hay animal alguno que tienen cero cáncer, sino hay animales que tienen menos cáncer que uno esperaría y es, o sea, ver el gen A de este animal, el gen B de ese animal, que uno puede entonces ver, ok, si nosotros tenemos drogas que cubren esta base y esas bases, entonces nosotros podemos curar, prevenir el cáncer para los seres humanos. Bueno, pues muchas gracias a Juan por, ¿verdad? Por sacar de su tiempo y muchas gracias a los estudiantes que se conectaron, a los educadores también. Gracias por sus preguntas, unas preguntas que son preguntas que se hacen en la ciencia. O sea, nunca pienses que tu pregunta vale más que la otra. En la ciencia se hacen desde preguntas básicas y esas preguntas básicas se convierten, ¿verdad?, en preguntas más complejas y eso lleva a solucionar muchos de los problemas que se estudian con la ciencia. Así que le quiero agradecer a todos los que participaron y hicieron sus preguntas. Quiero hacer una última aclaración sobre Sí, eso. Casi siempre son las preguntas que uno piensa que son bobas, que son las que de verdad son así las es. más importantes de todas. Así que Juan, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron a través de nuestra plataforma Zoom y a aquellos que nos vieron a través de nuestro Facebook Live de Ciencia Puerto Rico. Muchas gracias y les dejo saber que esta charla y las charlas pasadas están en nuestro canal de YouTube. Nos puedes conseguir allí escribiendo en el search Ciencia Puerto Rico o Ciencia Boricua y allí va a estar la charla de Juan y las charlas que hemos tenido en el pasado. Así que Juan, muchas gracias por tu tiempo y a los que se conectaron a nuestra charla de Científicos al Servicio en Línea. No, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.